Hola a todos, voy a contarles entonces un pedacito de la historia negra por lo sucedido, de la historia nuestra, porque yo soy el protagonista, caballeros, caballeras y caballeres, y dice, en serio, yo les voy a contar la historia de cuando viví en una casa embrujada, endemoniada, con seres del bajo astral que casi acaban con nosotros, pero con la familia, pero yo creo que antes que todo, uno debe tener en cuenta que fundamentalmente los primeros años de vida definen mucho la personalidad del individuo, y eso lo entendí cuando iban a ser mi hija. Entonces, ahí en ese punto yo creo que es clave empezar por el principio. En terapia yo encontré que tenía recuerdos, o tengo recuerdos, desde incluso antes de los 3 años, que eso es muy particular, pero era por cómo me marcaban los hechos, y sobre todo los hechos negativos. Entonces, yo nací en una casa. Realmente viví esos primeros años en un apartamento donde estaba mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, mi hermana 10 años mayor que yo. Entonces, cuando empezamos a ver esos hechos que marcaban mi infancia, yo recuerdo mi perturbación mental. Es decir, yo era de los que tiraba de un cuarto piso juguetes por la ventana. En las navidades me regalaban carros de pedales. El niño Dios traía carros de pedales, no eléctricos ni nada de eso, que ahora tienen hasta control remoto y los manejan los papás, sino que había que hacer que se movieran. Y por las escaleras tiraba esos carros de pedales. Mi hermana, con un novio que tenía, porque mi hermana era mayor, con un noviecito, tenían un cuarto oscuro dentro del apartamento, es decir, donde se revelaban fotos, que había una ampliadora, creo que se llamaba el aparato y todo, para revelar fotos. No era simplemente imprimir, sino que había un proceso donde se usaban dos reactivos y después colgaban las fotos. Quizás para los más jóvenes eso aparecerá en algunas películas de antaño, pero yo entraba a jugar ahí cuando estaban revelando con un bombillito rojo que apenas se podía ver, y terminaba las pelotas con las que yo jugaba tiradas entre los reactivos, y era así. Mi hermana trataba de jugar conmigo, pero algo me hacía o me decía, y me acuerdo una vez que terminé mordiéndola y dejándole un morado que era horrible, y luego mi mamá me decía que ella tenía una enfermedad y que más o menos iba a perder la pierna, a ver si yo me calmaba, porque claramente era una agresión. Pero estamos hablando que ahí no tenía más de 4 años, y me acuerdo de la angustia de lo que estaba pasando y de lo que yo había hecho. Así como recuerdo cuando a mi hermana la mandaron a comprar unas velas a las 7 de la noche un día X. Estamos hablando que esto es en los 70, a finales de los 70, donde las cosas eran seguras, y sin embargo a mí me dio mucho miedo acompañarla, y me acuerdo de ese miedo por la oscuridad y salir a la calle de noche y a oscuras, y a los pocos minutos se siente el grito de mi hermana como en el pasillo del edificio, porque la venía persiguiendo un hombre que ella con las velas trató de espantar. Y acordémonos que entonces no había ni internet, ni había celulares, ni había nada, o sea, no era para robarla. Y eso me marcaba, así como me marcaban las noches. Las noches eran insoportables porque había una lanza que venía del Amazonas que estaba en mi cuarto, y esa lanza me asustaba profundamente, y siempre me imaginaba, no digo veía, pero realmente pues hoy sé que me imaginaba el diablo que me miraba con la lanza en la mano. O sea, mi imaginación de niño lograba entre las sombras ver esto. Entonces para mí era súper tenebroso el tema. Yo era muy, muy apegado a mi mamá, y mi mamá empezó a pasar un momento difícil porque en el negocio que tenía, una administradora o alguien que trabajaba con ella la estaba robando, porque se enfermó y duró unos días como en la clínica. Y estamos hablando que yo estaba como con 5 años, y empieza un proceso de divorcio, y empiezan unas conversaciones que yo a esa edad entendía, y entendía que estaba todo mal, y entendía que se iban a divorciar por las conversaciones. Y a veces nosotros creemos que los niños no entienden, y además de que entienden, se van quedando con informaciones, con temores, y mi temor era fundamentalmente no tener a mi mamá, y no sé por qué, cuando eso no era una posibilidad. Entonces al final pasaban cosas como que mi mamá me llevaba siempre tarde al colegio. A mí no me gustaba la guardería, digamos, esto era kinder, transición creo, no, quizá transición si acaso, y era complicado porque no me gustaba llegar tarde, y yo creo que mi mamá lo que hacía era acomodarse para que le cuadrara con sus horarios de trabajo y no llegar tan temprano, creo yo. Pero un día la ruta a mí me dejaba en el negocio de mi mamá, y un día estaba cerrado el negocio de mi mamá, y me acuerdo perfectamente que había una casa al lado donde timbraron a ver si sabían del local de al lado, si dónde estaba la señora, y el señor y la señora que vivían ahí muy amablemente dijeron no, pero se puede quedar acá mientras llega la mamá.
ese espacio, que fueron yo creo que minutos, no creo que horas, donde no había un teléfono, porque insisto, no había celulares ni nada, fue esa sensación de que yo me iba a quedar ahí de por vida, como de abandono y de tengo que vivir con estos señores que además eran como mayores, seguramente eran tan mayores, pero pues yo tenía 5 años, y eso hablaba mucho de la situación difícil por la que estaba pasando mi mamá, a partir de lo del problema con el negocio, el divorcio con mi papá, y a partir de eso mi situación era incómoda. Mi hermana, no hablábamos mucho porque tampoco ella me veía como el señor para conversar, porque tenía 5 años, ella 15, llegaba al colegio, se ponía un libro en la cara y se lo dormía. No había canales, no había mayor programación por la tarde, pero creo que se me está haciendo muy larga esta historia. Entonces, como dijo mi papá en ese momento del divorcio, los abandono, pero seguro volveré y les cuento. Si yo veo que hay receptividad, pues cuento la historia antes del próximo domingo. Si no, el próximo domingo sigo con la historia para que hablemos de la casa del bajo astral, la casa que acaba con nosotros, que casi acaba con nosotros, y cómo llegamos ahí, porque son de esas cosas que creo que es importante. Aquí les he dejado ciertos elementos que se van a empezar a repetir en mi vida sin darme cuenta, sino hasta los 33 años creo que hice terapia y empiezan a aparecer esos eventos. Entonces creo que es importante para entender cómo marcaban una personalidad y una forma de entender el mundo. Entonces me cuentan además si les parece que debe ser de cuántos minutos cada video para poder contar un poquito más larga la historia, o si no, yo creo que mi cálculo es que en 2 años y medio llegaríamos al tiempo actual. Todos los domingos una historia. Y denle like, compartan, comenten, díganme cuánto quieren que dure el video, si quieren antes de la historia de la casa endemoniada, que es muy cerca el divorcio y cómo llegamos a la casa endemoniada, y hay unos par de eventos bastante complicados en mi vida. Eso era, chao.